Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para descubrir algo nuevo. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos de lleno a hablar de un cambio radical que ha dejado a muchísimos boquiabiertos. Y sí, me refiero al increíble Sandokan Yaman. Sé que muchos de ustedes lo conocen y lo admiran, ya sea por su talento actoral, su carisma innegable o simplemente porque, bueno, es Sandokan Yaman. Pero en esta ocasión, no vamos a hablar de sus proyectos, de sus premios o de sus romances, aunque esos también son tema para otro vídeo, ¿verdad?, sino de una transformación que ha dado mucho de qué hablar, su cambio de look. Prepárense porque vamos a analizar a fondo cada detalle, vamos a ver las reacciones que ha generado y, por supuesto, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre tus actores favoritos, las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento y mucho más. Así que únete a esta gran familia. Y si ya eres parte de la comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el radical cambio de look de Sandokan Yaman. Para entender la magnitud de este cambio, primero tenemos que recordar la imagen que todos tenemos de Sandokan. Ese cabello oscuro, largo, a veces rebelde, que se ha convertido en una de sus señas de identidad. Una melena que le daba un aire bohemio, un toque salvaje y que, seamos honestos, le quedaba de maravilla. Era parte de su encanto, de su personalidad arrolladora. Y no solo el cabello, también su barba, generalmente cuidada, pero siempre presente, contribuía a esa imagen que lo hacía tan reconocible. Pensémoslo un momento, Sandokan en el imaginario colectivo era sinónimo de una cierta rebeldía controlada, un atractivo rústico y una masculinidad que combinaba fuerza y sensibilidad. Esa melena oscura parecía un símbolo de su conexión con sus raíces, con su tierra, con su herencia cultural. Era una declaración de intenciones, un grito silencioso que decía: soy Sandokan Yaman y este es mi estilo. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué Sandokan Yaman decidió cambiar radicalmente su look? Bueno, las razones pueden ser muchas. Quizás se cansó de la misma imagen y quería probar algo nuevo, experimentar con su estilo. Tal vez se trata de exigencias de un nuevo papel, de un personaje que requería una transformación física completa. O quizás simplemente le apetecía un cambio, un soplo de aire fresco. ¿Quién sabe? Lo importante es que el resultado ha sido sorprendente. A veces los cambios de imagen son una necesidad interna, una forma de reflejar una evolución personal que no es visible al ojo público. Otras veces son estrategias de marketing cuidadosamente planificadas para relanzar una carrera o para llegar a un nuevo público. En el caso de Sandokan, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es probable que haya una combinación de factores personales y profesionales que hayan influido en su decisión. Ahora imaginen lo siguiente, un Sandokan Yaman rubio. Sí, lo has escuchado bien. El actor turco ha dejado atrás su melena oscura para darle paso a un tono mucho más claro, un rubio que ha sorprendido a propios y extraños. Y no solo eso, también ha optado por un corte de cabello más corto, más moderno, dejando atrás esa imagen de chico malo, que tanto lo caracterizaba. Piénsenlo bien, un rubio implica una connotación completamente diferente. Se asocia con la juventud, la energía, la frescura y, en muchos casos, con una imagen más occidentalizada. El corte más corto, a su vez, sugiere una mayor practicidad, un estilo más limpio y moderno. Es como si Sandokan hubiera decidido reinventarse por completo, deshacerse de la imagen preestablecida y empezar de cero. Es una jugada arriesgada, pero que también puede ser muy rentable si se ejecuta correctamente. La primera vez que vimos este nuevo look, las redes sociales explotaron. Los comentarios no se hicieron esperar, desde los que amaron el cambio y lo elogiaron por su valentía y su estilo, hasta los que se mostraron decepcionados y nostálgicos por su antigua imagen. Hubo de todo. Y es que cuando un personaje público decide cambiar algo tan icónico como su cabello, es normal que genere todo tipo de reacciones. Las redes sociales se han convertido en el termómetro de la opinión pública, y cualquier cambio, por pequeño que sea, es analizado, criticado y alabado en cuestión de segundos.
Los hashtags relacionados con el nuevo look de Sandokan se convirtieron en trending topics mundiales, y los fans se dividieron en dos bandos, los #team rubio y los #team moreno. La polémica estaba servida y Sandokan se había convertido, una vez más, en el centro de atención. Pero, ¿qué hay de la barba? Pues también ha sufrido una transformación. Sandokan ha optado por un estilo mucho más pulcro, más definido, con una barba más corta y bien cuidada. Adiós a esa barba un poco más descuidada y rebelde, hola a un look más sofisticado y elegante. La barba, en el caso de Sandokan, era un elemento clave de su masculinidad. Le daba un aire de rudeza, de hombre de acción, de aventurero. Al optar por un estilo más cuidado, está suavizando su imagen, haciéndola más accesible y menos intimidante. Es un cambio sutil, pero que tiene un impacto significativo en la percepción general de su imagen. En resumen, el cambio de look de Sandokan Yaman ha sido una auténtica revolución. Ha pasado de tener una imagen más bohemia y salvaje a un estilo más moderno, elegante y sofisticado. Un cambio que ha generado todo tipo de opiniones y que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. Es como si hubiera decidido dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con un nuevo estilo, una nueva actitud y una nueva perspectiva. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué le deparará el futuro a Sandokan con este nuevo look? ¿Le abrirá puertas a nuevos proyectos? ¿Le permitirá llegar a un público más amplio? Solo el tiempo lo dirá. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo este cambio. ¿Qué implica realmente? ¿Qué mensaje transmite? Para mí, este cambio de look representa una evolución en la imagen de Sandokan Yaman. Demuestra que no tiene miedo de experimentar, de reinventarse, de salir de su zona de confort. Es una prueba de que está dispuesto a arriesgar y a probar cosas nuevas, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Es un mensaje claro de que no se conforma con lo que ya ha logrado, sino que está buscando constantemente nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Además, creo que este cambio de look también refleja una madurez. Sandokan Yaman ya no es el mismo chico que conocimos hace unos años. Ha crecido, ha evolucionado y su imagen lo refleja. Se ha convertido en un hombre más seguro de sí mismo, más elegante y sofisticado. Es como si hubiera dejado atrás la etapa de la juventud y estuviera entrando en una fase más adulta y responsable de su vida. Su imagen refleja esta transformación interna, mostrando una mayor confianza y una mayor determinación. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación. Algunos fans consideran que este cambio de look ha hecho que Sandokan pierda parte de su esencia, de su encanto original. Piensan que el cabello oscuro y la barba descuidada eran parte de su personalidad y que al cambiarlos, ha dejado de ser el mismo. Es comprensible que algunos fans se sientan decepcionados. Han construido una imagen de Sandokan basada en su apariencia anterior, y cualquier cambio que se aleje de esa imagen puede ser percibido como una traición. Sin embargo, es importante recordar que Sandokan es una persona real, con sus propios gustos, sus propias inquietudes y su propio derecho a cambiar y a evolucionar. Y es que cuando nos acostumbramos a una imagen de alguien, es difícil aceptar un cambio radical. Nos aferramos a lo que conocemos, a lo que nos gusta y nos resistimos a ver a esa persona de una manera diferente. Pero en mi opinión, es importante recordar que las personas cambian, evolucionan y tienen derecho a experimentar con su imagen. No podemos pretender que Sandokan se quede estancado en la misma imagen para siempre. Tiene derecho a probar cosas nuevas, a descubrir nuevas facetas de sí mismo y a expresarlas a través de su apariencia. Además, no debemos olvidar que Sandokan Yaman es un actor y que, como tal, su imagen es parte de su trabajo. Quizás este cambio de look sea necesario para un nuevo papel, para un personaje que requiere una transformación física completa. O quizás simplemente le apetecía probar algo nuevo y diferente. Es muy común que los actores cambien su apariencia para adaptarse a las exigencias de un personaje. A veces, estos cambios son temporales, pero otras veces pueden ser permanentes. En el caso de Sandokan, es posible que este cambio de look esté relacionado con un nuevo proyecto en el que está trabajando, o simplemente sea una decisión personal que no tiene nada que ver con su carrera profesional. Sea cual sea la razón, lo importante es respetar su decisión y darle la oportunidad de mostrarnos su nuevo look. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es su talento, su carisma y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. No importa si es rubio, moreno, con barba o sin ella,
lo que realmente importa es que Sandokan siga siendo el mismo actor talentoso y carismático que todos conocemos y amamos. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece el cambio de look de Sandokan Yaman? ¿Te gusta su nueva imagen o prefieres su antiguo estilo? ¿Crees que este cambio le favorece o le perjudica? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber lo que piensas. Quiero crear un debate abierto y respetuoso sobre este tema, para que todos podamos expresar nuestras opiniones y compartir nuestros puntos de vista. Personalmente debo decir que me sorprendió bastante el cambio. Al principio me costó un poco asimilarlo, ya que estaba muy acostumbrada a su imagen anterior. Pero después de verlo varias veces, debo admitir que me gusta. Creo que el rubio le sienta bien y que el corte de cabello más corto le da un aire más moderno y juvenil. No voy a negar que al principio sentí un poco de nostalgia por su melena oscura, pero después me di cuenta de que este cambio le sienta muy bien y que le aporta una frescura y una vitalidad que antes no tenía. Eso sí, debo confesar que extraño un poco su melena oscura y su barba descuidada. Eran parte de su encanto y le daban un toque único y especial. Pero al mismo tiempo entiendo que las personas cambian y que Sandokan tiene derecho a experimentar con su imagen. No podemos pretender que se quede estancado en la misma imagen para siempre. Tiene derecho a probar cosas nuevas, a descubrir nuevas facetas de sí mismo y a expresarlas a través de su apariencia. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo o tienen una opinión diferente? No duden en compartirla en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes y cómo han reaccionado a este cambio de look. Pero volviendo al tema principal, el cambio de look de Sandokan Yaman ha sido un tema muy comentado en las redes sociales. Los fans han creado memes, han hecho montajes y han compartido todo tipo de opiniones al respecto. Incluso algunos medios de comunicación se han hecho eco de este cambio y han publicado artículos y noticias sobre el tema. La repercusión mediática ha sido enorme y Sandokan se ha convertido en el tema de conversación del momento. En definitiva, el cambio de look de Sandokan Yaman ha generado un gran revuelo y ha demostrado que el actor sigue siendo una figura muy relevante en el mundo del entretenimiento. Un cambio que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Este cambio de look ha servido para recordarnos que Sandokan es un actor que no teme arriesgar y que está dispuesto a reinventarse constantemente para seguir sorprendiendo a su público. Y hablando de próximos meses, ¿qué le deparará el futuro a Sandokan Yaman? ¿Qué nuevos proyectos tiene en mente? ¿Seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma? Estaremos atentos para descubrirlo. Estoy segura de que Sandokan tiene muchos proyectos interesantes en mente y que nos seguirá sorprendiendo con su talento y su carisma. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando el radical cambio de look de Sandokan Yaman. Hemos visto cómo pasó de una imagen más bohemia y salvaje a un estilo más moderno, elegante y sofisticado. Un cambio que ha generado todo tipo de opiniones y que ha demostrado que el actor sigue siendo una figura muy relevante en el mundo del entretenimiento. Recuerden que lo importante es respetar su decisión y darle la oportunidad de mostrarnos su nuevo look. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es su talento, su carisma y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. No importa si es rubio, moreno, con barba o sin ella, lo que realmente importa es que Sandokan siga siendo el mismo actor talentoso y carismático que todos conocemos y amamos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar su comentario aquí abajo con su opinión sobre el cambio de look de Sandokan Yaman. Me encantaría saber lo que piensan. Quiero crear un debate abierto y respetuoso sobre este tema, para que todos podamos expresar nuestras opiniones y compartir nuestros puntos de vista. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre tus actores favoritos, las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento y mucho más. Así que únanse a esta gran familia. Quiero seguir creciendo y creando contenido interesante para todos ustedes. Y si ya eres parte de la comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mis opiniones con ustedes.
Por último, pero no menos importante, les invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado y que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad. Quiero llegar a más personas y compartir mi pasión por el mundo del entretenimiento con todos ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.